Nada es tan terrible. El nuevo libro de Rafael Santandreu. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Por eso hay gente que con enfermedades, con grandes adversidades, con lo que sea, están bien a nivel anímico, y otras, con pequeñeces, nos ahogamos en un vaso de agua. Os espero entre las páginas de mi nuevo libro llamado Nada es tan terrible. Encontraréis todas las claves para hacer un trabajo profundo para mejorar emocionalmente. Se trata de cambiar nuestro diálogo interno, tener la filosofía propia de las personas más fuertes y felices. Existe una filosofía de vida que nos permite vivir la vida de manera sencilla, de manera alegre, de manera positiva, de manera constructiva, prácticamente siempre en nuestras vidas. Tienes las claves para convertirte en tu propio psicólogo, en el mejor psicólogo del mundo. Las claves de la fuerza emocional. Las claves de la fortaleza emocional son dos: la renuncia y la creación. La renuncia significa que hemos de estar aptos para renunciar a cualquier bien, a cualquier cosa. Renunciar a todo aquello que la vida nos quita, pero con alegría. No necesito tener pareja para ser feliz. Si no está, seré feliz de todas maneras. No necesito este trabajo en el que estoy. Lo podríamos llamar también aprender a andar ligeros. Y el segundo paso es la creación de un nuevo marco ante cualquier realidad. Por ejemplo, que estoy casado, pues puedo aprender a tener un matrimonio increíble, el mejor matrimonio de España. Que estoy soltero, pues voy a ser el soltero más divertido, con una vida más alucinante, más amante de la vida, más feliz. Cada situación ofrece una oportunidad de crear un significado diferente, un reto diferente, una pasión diferente. Quitarse los complejos para ser feliz. A todos nos han afectado los complejos alguna vez en la vida. Pues, amigos míos, sabed que es bastante fácil quitarse todos los complejos de una vez por todas. Mucha gente lo ha hecho. Se trata de dejar de valorar lo que yo llamo las cualidades trampa, como la inteligencia, la belleza, las habilidades, la extroversión. Todo eso tiene muy poco valor o prácticamente nada. Lo único que da la felicidad es nuestra capacidad de amar la vida y a los demás. Si dejas de valorar todos esos valores trampa para valorar solo la capacidad de amar a la vida y a los demás, desaparecen los complejos. En el libro aprenderás a creer en esto con toda la profundidad, de manera que desaparezcan absolutamente cualquier complejo que se te podría ocurrir. Los temidos ataques de ansiedad. Nada es tan terrible también contiene un capítulo especial sobre los ataques de ansiedad o los ataques de pánico, un problema que afecta al 10% de la población y cada vez más. En él encontrarás 4 pasos a seguir con los cuales conseguirás quitarte ese problema para siempre en pocas semanas o meses, garantizado. Tener una relación de pareja ideal. No olvidarse nunca del afecto. A tu pareja le has de dar afecto, aunque sea un ratito, 5 o 10 minutos al día, todos los días preocuparte por él o por ella y darle mucho amor, demostrarle que estáis en el mismo equipo de por vida, al margen de las diferencias. Eso mantendrá la relación siempre fuerte y siempre encendida. El escritor Rafael Santandreu estuvo en Bilbao presentándonos su nuevo trabajo, su nuevo libro, Nada es tan terrible. En un aula de cultura del Correo absolutamente abarrotada, con muchísima gente en la calle que no pudo entrar por exceso de aforo.
y acompañado por la periodista Alicia San Juan. Los que sois habituales de Acordes y Letras o vais a las conferencias de Rafael Santandreu sabéis cómo son, ¿verdad? Divertidas, entretenidas, amenas, sencillas, para que cualquiera pueda entender todo lo que nos quiere transmitir, pero a la vez nos dice verdades como puños que nos pueden ayudar en un momento determinado a salvar un problema importante que tengamos en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, escuchar íntegra esta conferencia de Rafael Santandreu. Recordarlo, Rafael Santandreu, nada es tan terrible. ¿Qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos, bienvenidas, gracias por haberos acercado hoy hasta aquí, a este nuevo encuentro del Aula de Cultura del Correo. Gracias también a la Caixa por su colaboración en estos actos y, por supuesto, gracias a Rafael Santandreu, que vuelve a Bilbao, lo digo casi como si fuera una estrella del rock, que vuelve a Bilbao con un nuevo libro que se titula Nada es tan terrible y que ya, pues bueno, también nos puede dar una pista de lo que Rafael, si es que le conocéis y le habéis seguido, que me temo que muchos de los que estáis aquí pues pueda estar abordando en este libro. Rafael, ¿qué tal? Digo bienvenido. Que ojalá fuese una estrella del rock. Ojalá. Es más divertido. Bueno, algo de estrella del rock sí que tienes, porque eres capaz de convocar a un montón de gente. De verdad. Eso ya lo tengo, me falta solo tocar algún instrumento. Bueno, eso es cuestión de que lo propongas. Bueno, pues hoy vas a hablar de tu nuevo libro, Nada es tan terrible, que es, de nuevo, tienes la generosidad de aportarnos nuevas claves y herramientas para intentar al menos entrenarnos y a lo mejor conseguir que la mayor parte del tiempo posible que estemos aquí seamos felices, ¿no? Y plenos, porque eso es lo que le da sentido a la vida. Sí, yo creo que sí. Muchas veces me preguntan, oye, Rafael, pero no hay mucha obsesión con esto de la felicidad. Y digo, hombre, pero es lo normal, porque es un poco como si la gente te dice, oye, pero Rafael, no hay mucha obsesión con esto de respirar. Vamos a ver, tenemos que respirar, ¿no? Es lo normal. Y claro, si no, la aspiración normal del ser humano es ser feliz. Es que si no, sería muy raro. Pero ¿no crees que hay tanto empeño por ser feliz como empeño también por no serlo? Porque luego también hay muchísima gente que se esmera por no serlo y lo acaba consiguiendo. Bueno, yo... Aunque no sea conscientemente. Claro, exacto. Yo creo que conscientemente nadie lo quiere ser. Lo que pasa es que, claro, lo hacemos mal y entonces acabas sufriendo más de la cuenta. Entonces, eso sí. Pero no creo que haya nadie, porque hay una corriente por ahí de psicología, un poco psicoanálisis y tal, que llega... Si hay algún psicoanalista aquí, podemos tener un debate, más alto. Si hay algún psicoanalista aquí, podemos tener un debate, porque ya sabéis que yo critico el psicoanálisis, con todo el cariño, pero lo critico. Y entonces, dentro del psicoanálisis, que a mí me parece muy delirante, amigos psicoanalistas, mi opinión, se llega a decir que hay gente que tiene como la pulsión de muerte o la pulsión de ser infeliz a cosa hecha. Ni de coña. Eso no lo tiene nadie, porque sería extrañísimo, ¿no? Los animales no quieren ser infelices, no quieren vivir, quieren ser felices por naturaleza. Sin embargo, sí que parece como más fácil dejarse llevar por ejemplo, hoy es lunes y está lloviendo, ¿no? Y la frase es, lunes otra vez y lloviendo. Es como más fácil caer en ese tipo de comentarios que trabajar el otro punto de vista, ¿no? El del entusiasmo, el de comenzar una semana nueva, qué bien que llueve, qué bueno es para lo verde, para los árboles. Yo creo que cuesta igual. Incluso que es más difícil quejarse y hacerse infeliz que lo contrario. Lo que pasa es que una vez entras en el hábito de quejarte, ya es lo fácil, porque somos animales de hábito, entonces no te das cuenta y ya estás quejándote desde primera hora de la mañana. Entonces revertir el hábito sí que te va a costar un esfuerzo. Entonces ahí sí que es más fácil quejarte, ser un quejica, ¿no? Es un poco como que todos lo hemos experimentado. En el curro siempre hay un grupo de gente que se queja a saco, ¿no? Y entonces es fácil entrar allí y pasar el tiempo y entrar en la dinámica de quejarte de los jefes, quejarte de otros, pero eso hay que evitarlo, porque solo hace que llegues a la conclusión de que tu trabajo es un asco, ¿no? Y solo ves lo malo y no lo bueno. Entonces, vale, es un hábito, pero que hay que revertir. ¿Deberíamos todos pasar por una terapia, Rafael?
¿Para poder entender ciertas cosas? No, de hecho, ni siquiera hace falta ir a terapia, en ningún caso. Sí, porque es algo que se puede hacer individualmente si tienes una guía correcta. De hecho, tú que eres música, ¿verdad? A veces sí. Yo te diría, oye, ¿todo el mundo debería hacer clases para llegar a tocar un instrumento? No. Porque hay el autodidactismo, ¿no? Claro. Que es muy bonito. Es muy bonito. Si eres capaz de llegar a algo siendo autodidacta, es chulo, ¿no? Es chulísimo. Pues en psicología pasa lo mismo también, por lo tanto no. Y luego hay gente que es feliz y sabe y tiene una gran educación emocional de fábrica. Coño, esos no necesitan nada. Así, por ejemplo, ha sido siempre mi padre, mi abuelo, que eran tíos de montaña, de un monte ahí del Pirineo. Y siempre, joder, la gente de allí es la gente más positiva, feliz y fuerte que he conocido yo, ¿eh? Entonces esas personas llevan el buen criterio vital de fábrica. Pero, por ejemplo, tienen muchos de los conceptos de la psicología cognitiva muy bien integrados. Por ejemplo, el hecho de la enfermedad y la muerte lo han visto como una cosa muy normal. Coño, pues si te enfermas y te mueres, pues mala suerte, venga, seguimos. Entonces, como ellos han vivido cerca de un entorno rural donde ven la muerte de cerca, no es nada raro. Entonces, ostras, están súper bien amueblados, ¿no? Desde luego, leyendo el libro, a ver, como siempre pasa con tus libros, ¿no? Que te entran muchas ganas de vivir y cuando alguien te dice que nada es tan terrible, realmente es que alivia mucho escuchar ese mensaje, ¿no? Sí, te alivia aquí. Sí, porque bueno, hay cosas a priori terribles o que entendemos que pueden ser terribles y las acabas de citar, ¿no? Una enfermedad o la muerte de alguien que quieres muchísimo, ¿no? Pero bueno, la vida es sobreponerse, ¿no? Pero hay la opción de que no haya nada terrible. No, por ejemplo, en mi último libro, y he traído aquí unas notitas, por ejemplo, cito a una entrevista que vi una vez no recuerdo qué periódico era, si era La Vanguardia o el periódico de Cataluña, que entrevistaban a una chica irlandesa que se llamaba, no lo sé ya, Fiona Munro, ¿no? Y esta chica que tenía alrededor de unos 30-35 años, tenía un cáncer muy severo y le habían dicho que le quedaba 1 año de vida. Entonces le entrevistaban y lo sorprendente es que ella sí que consideraba que eso no era terrible para nada. Incluso estaba feliz. Era muy sorprendente, ¿no? Entonces fíjate hasta qué punto ella se encontraba súper bien, que había decidido tener un hijo con su marido, a unas sabiendas que lo tendría y a los pocos meses moriría. Pero decía, bueno, mi marido quiere tenerlo, tiene fuerzas, tiene mucha ilusión, ¿por qué no? Fenomenal. Entonces es sorprendente cuando nos encontramos gente así, pero es importante saber que es posible, ¿no? Ella entendía que la muerte era normal, había tenido una vida acojonante en sus 30-35 años y decía, bueno, y lo veía de otra manera, ¿no? Entonces decía unas frases que os voy a leer aquí en la entrevista, que decía: el cáncer me ha enseñado que la importancia de la existencia no estriba en vivir mucho o poco, sino en tener una gran vida. Y es verdad, ¿no? Es decir, que es importante vivir 150 años como un desgraciado o vivir 50 o 30 a tope. ¿Quién dice que hemos de vivir más o menos, no? Luego dice otra frase que dice: antes de la enfermedad, que esto lo he oído muchas veces, antes de la enfermedad yo malgastaba mi vida. Ahora vivo de forma mucho más intensa y hermosa. Si no fuese por el cáncer, nunca hubiese descubierto esta manera de vivir. Sorprendente, ¿no? Incluso ella dice que el cáncer, que su enfermedad ha tenido una gran cosa positiva, hasta el punto que llega a decir: esta enfermedad ha sido en realidad un regalo, aunque el precio sea tiempo de vida. Qué fuerte, ¿verdad? Pues por lo tanto, si Fiona Munro considera que morir al cabo de pocos meses no es el fin no es tan grave, joder, pues fíjate todo el resto de adversidades que vamos diciéndonos cada día, ¿no? Madre mía. Bueno, tú en el libro mencionas a mucha gente que vive con grandes dificultades, con discapacidades,
gente que no ve, que no oye, que hace una vida plena, que por está ejemplo, contenta. Daniel Álvarez, de la ONCE. Ese tipo es un crack. Sí, bueno, hablas de él, lo describes como una persona alegre, entusiasta, su mujer también lo dice. Fijaos que es un tipo, Daniel Álvarez, es un tipo que desde pequeño, porque él primero se quedó sordo, me parece, por una enfermedad, como a los 5 años de edad, y a los 8 ciego, por otra enfermedad. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Que la gente que es sorda y ciega es una cosa muy particular, ¿eh? Difícilmente aprenden a hablar, porque para aprender a hablar tienes que oírte. Entonces, si no te puedes oír desde pequeño, no aprendes. Entonces, fíjate que los sordociegos, que así se llaman, es una cosa muy particular, porque imaginaos que aquí hubiese un sordo ciego, aquí. Él, si no le tocas, pensaría que aquí no hay nadie, porque claro, no ve a nadie, no oye a nadie, o sea, es el aislamiento total. De hecho, yo he visto algún documental sobre Daniel Álvarez, que por cierto es el director de la ONCE en lo que respecta a los sordociegos de España, y hacen un montón de trabajos para publicar libros que puedan leer con braille y un montón de actividades, ¿no? Entonces vi un documental sobre él que está colgado por YouTube, y entonces en una reunión en Madrid, él vive en Madrid, de sordociegos en un bar, y era acojonante, ¿no? Porque ves un grupo de 5 tíos tocándose así en silencio total, con los ojos cerrados, tocándose las palmas de las manos y teniendo una conversación y ríen así. O sea, es acojonante, ¿no? Porque dices, hostias, un silencio que te cagas en el bar, ¿no? Entonces, claro, es una cosa muy particular. Son personas que si no las tocas no tienen conexión con el mundo. Para hablar con ellos tienes que deletrear todas las letras. Para decir hola tienes que deletrear H-O-L-A. No tienen otra comunicación con el mundo. Bueno, pues es gente que yo os diré una cosa, y si veis el documental lo veréis. En su mayoría son más felices que el resto de la gente. Porque ya desde pequeños han aprendido que, bueno, que hay adversidades en la vida, pero que no son determinantes para tu felicidad. Entonces lo aplican a todo. Imagínate a ellos, no sé, cualquier adversidad pequeña. Pues dicen, eso no es nada. Si yo he superado 10.000 cosas. Entonces, no sé por qué decía esto. Tú has mencionado dinero, la culpa es tuya. La mía. Tú has mencionado, o sea, que tengo yo descubrir de qué hilo empezar a tirar para... Pues no, es que estábamos hablando de todas esas personas en las que citas en tu libro, porque tú has empezado hablando del caso de Fiona, que son un ejemplo de vida. Porque a veces, como se explica que gente que lo tiene todo no sea del todo feliz, y gente que tiene problemas importantes, objetivos, consiga sacar alegría y entusiasmo, ¿no? Sí, yo creo que los ejemplos son súper buenos, porque son pruebas claras de que necesitamos muy poco para estar bien y que está todo en la cabeza, ¿sabéis? Entonces esos ejemplos yo creo que... Yo muchas veces, hoy comentaba en una entrevista que me han hecho, que yo muchas veces hago el ejercicio cuando tengo un problema, cuando me surge, alguien me hace una putada o tengo un problema, salen, y veo que empiezo a darle demasiada importancia. Hago un ejercicio que os recomiendo. Por ejemplo, me imagino las 3 imágenes de estas 3 personas, bueno, los 3 últimos modelos que publico en mi libro, que son Michael J. Fox, el actor de Regreso al Futuro, que tiene Parkinson desde hace casi 30 años, que es una enfermedad bastante jodida, pero que el tío está lleno de actividades, dice que es más feliz que nunca, porque tiene una misión. Luego Jessica Long, que es la mejor nadadora paralímpica hasta el momento. Es una chica joven, guapísima, pero que le faltan las piernas. Y está llena de proyectos, tiene una vida hermosísima, ¿no? Y Daniel Álvarez. Entonces yo me los imagino a los 3, un poco en cadena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y digo, bueno, ¿qué me dirían ellos? 1, 2, 3. Y luego un poquito, entonces digo, pues, a la mierda. No tengo un problema, es una minucia. Yeah. Y funciona. ¿Sabes? Si te haces el esfuerzo de detenerte y decir, bueno, vamos a ver, tranquilo, chica, funciona. Pero no funciona mágicamente, ¿no, Rafael? Hay que, no sé, hacer un trabajo, imagino, porque esto no es coger y hacer el clic. No, tienes que hacer el clic, pero claro, ese clic que aparentemente es tan fácil y es una cuestión de segundos, pues no se produce inmediatamente, ¿no? Efectivamente, tienes que practicar y practicar hasta que esto es un nuevo hábito de pensamiento, ¿no?
Yo recuerdo que una vez estaba en una conferencia en una ciudad, no recuerdo dónde. Entonces, en el turno de preguntas, alguien me hizo una pregunta muy buena, ¿no? Que me preguntó: oye, Rafael, a mí me gustan mucho tus libros. He encontrado que cuando lo leo estoy como 2 o 3 meses fantástica, pero después vuelvo a comerme el coco, ¿no? Y entonces me decía: ¿qué pasa ahí, no? Y entonces yo creo que la respuesta era la siguiente. Pero yo le decía: querida amiga, fíjate una cosa. Joder, una vez lo conseguiste. Lo hiciste tú, porque tú dejaste que te entrasen esas ideas en la cabeza. Hazlo otra vez. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y al final, un día se te quedará. Entonces, es una cuestión de práctica, de hábito. Porque claro, llevamos tantos años haciendo lo contrario, quejándonos como locos de minucias, que es verdad que ahora tenemos un hábito de la leche de entrar en eso, ¿no? Pues la única manera de revertirlo es hacer el camino contrario. Pero es divertido, ¿no? Y al final funciona un montón, ¿no? Bien, os voy a contar en primicia, porque esto no está en ningún libro, una cosa que igual sale en otro, que yo, por ejemplo, una disciplina que me autoimpongo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues dirijo un equipo de psicólogos también que trabajan en Barcelona y en Madrid, y son bastantes, ¿no? Y bueno, y siempre pasan cosas, ¿no? También trabajo con una editorial, tal, que hay todo un número de gente, o sea, trabajo con gente, ¿no? Y como os pasará a todos, a veces suceden cosas que salen mal, ¿no? De repente, pues mira, una cosa mal, alguien ha hecho algo mal, alguien que debería hacer una cosa lo hace de otra manera y lo hace mal, ¿no? Que esto nos pasa a todos, ¿no? Y entonces yo me conozco ya un poco y sé que tengo un primer momento de cabreo, de decir, me cago en la leche, ya han hecho mal. Y entonces lo primero que me viene a hacer es una llamada, enviar un mail, armar un pollo, ¿no? Y entonces, como me conozco, tengo una disciplina de 3 pasos que cada vez hago mejor. La primera es, me prohíbo reaccionar en el momento. Y me digo, pausa. Rafael, ok, anótalo, el problema que ha habido, y te encargas mañana o pasado. Hoy no, prohibido. ¿Por qué? Porque me han sucedido muchas cosas que al día siguiente o al pasado primero veo que me he equivocado yo, que esa persona no había tenido un error, era mi percepción, y la mayor parte de las veces, aun cuando habiendo hecho un error, tampoco era una cosa muy importante. Pero en el momento de tal, pues no lo ves claro. Entonces digo, no, pues el momento me lo prohíbo. Siguiente paso, al día siguiente vuelvo a revisar el tema. Digo, a ver, ¿qué pasó? Ha habido este fallo, quizás esta persona ha cometido este fallo o esta negligencia, y entonces compruebo si es verdad o no. Muchas veces no, ya te digo, me había equivocado yo. Pero si es verdad que ha habido un fallo, el segundo paso es la renuncia, que es decir, ok, esto es tan importante, joder, ¿qué pasa? ¿Que si esto no sale bien es el fin del mundo, la guerra nuclear? ¿Soy tan débil que necesito esto para poder ser feliz en la vida? Claro que no. A la mierda con eso. Pues si esto, pues mira, ¿qué es la editorial? Si yo no publicase ningún libro, ¿podría ser feliz? Joder, haría 1000 millones de cosas. Entre ellas irme a la montaña, que es lo que más me gusta. Fuera. Ya, pero un cirujano no podría hacerse ese planteamiento. Tiene que hacerlo. No solo es que tiene que hacérselo, porque si no se lo comería el estrés y no podría trabajar, ¿eh? Él tiene que hacérselo más que otros. Y entonces todo paradójicamente funcionará bien. Y ese es el segundo paso, la renuncia. Y cuando veo que ya me he calmado y que digo, mira, he perdido es al reo, entonces digo, me voy a ocupar de ello. Y luego, a la hora de ocuparme de ello, eso sí, me impongo que tengo que pensar una solución divertida, imaginativa, maravillosa, y si no, no lo hago. Entonces ahí ya me sale pues una propuesta razonable para solucionar algo de la mejor manera posible. Pero fijaos que una y otra vez me impongo esos 3 pasos. Incluso una vez había pensado hacerme una chuletilla, una tarjeta, ¿no? Algo así pequeñito, donde ponga los 3 pasos. Primero, detente, hoy no, mañana o pasado. Segundo, renuncia. Tercero, soluciones divertidas. Y entonces cuando pasa alguna de estas, decir, saca la tarjeta, acuérdate, vale, ok. Y lo vas haciendo y cada vez te sale mejor. Cada vez eres más capaz de activar eso, que produce un cambio estupendo en la vida. Además, que te hace mucho más eficaz.
porque las cosas las resuelves como Dios manda, desde la racionalidad, desde la diversión, es mucho mejor. Con lo cual todo este rollo era para decir que la práctica es fundamental. Práctica para acabar dominando nuestro coco ese salvaje que tenemos a veces, ¿no? Sí, y tanto. Ojalá se pudiera desenroscar la cabeza a veces, ¿no? Podría estar bien. Es que sí. Bueno, los que practican mindfulness o meditación, en realidad es esa práctica, ¿no? Un poco desenroscar la cabeza y no darle tanta bola al pensamiento, ¿no? Sí. Vosotros los psicólogos, los que pasáis consulta, de alguna manera... Espera, si me permitís, como buena estrella del rock, sí. como Julio Iglesias, que me sacó la americana que claro. Muy bien. Ya soy un poco estrella del rock. Ya eres, vamos, estrella de canción melódica. Te iba a decir que vosotros, los psicólogos, los que pasáis consulta habitualmente, que estáis en contacto con la gente que acude a vosotros porque tiene un problema o varios, pues de alguna manera también tomáis la medida de cómo está la sociedad en la que vivimos, porque los problemas de ahora no son los mismos que los problemas de los años 50, ni de los años 60, ni siquiera te diría de los 90. El mundo ha cambiado mucho y a una velocidad a veces espeluznante, ¿no? Entonces, no sé si siempre se tiende a decir que el mundo está peor que nunca, que el número de ansiolíticos crece exponencialmente, el consumo de estos medicamentos, que la gente está muy sola, que no sabemos qué hacer con nuestra vida, que nos da miedo vivir, ¿no? ¿Tú eso lo ves en tu trabajo a diario? Sí. Yo creo que lo vemos todos los psicólogos, porque, mira, te doy un dato. Cuando yo estaba en el cole, que tú y yo somos de la misma quinta. Más o menos, igual un poquito más joven. No sé. Yo cuando iba al cole había, fijaos, la estadística, por ejemplo, de chicas anoréxicas en el cole era una en todo el cole, de anorexia severa. Ahora hay una por clase. Se ha multiplicado por 10. Y así más o menos con todos los trastornos. O sea, es objetivo que vivimos un auge de debilidad emocional, ¿no? Y yo pienso, es que vamos, casi no tengo ninguna duda, que eso es debido a dos factores que se juntan y provocan la tormenta perfecta. Que es, uno, que cada vez la vida es más complicada. Y de hecho eso ha pasado desde el inicio de los tiempos, y por eso cada vez es algo que sucede, que incluso desde los tiempos de los griegos ha ido empeorando. ¿Por qué? Porque cada vez la vida ha sido más complicada, y es cierto que la vida cuanto más sencilla, más fácil es de vivir. Eso es así. Claro, todo tiene ventajas y desventajas, pero dices, bueno, Rafael, pero ahora tener muchas oportunidades es bueno. Bueno, es relativo. Pero aunque sea bueno, la parte negativa que trae aparejada es que hace la vida mucho más compleja, mucho más estresante y más difícil de vivir. Y luego el segundo factor es que, aun siendo la vida cada vez más compleja, nuestra educación emocional es peor. ¿Por qué? Porque la gente crece, y esto también me ha pasado a mí, crecemos más mimados. Entonces, con menos tolerancia a la frustración. Y esto también nos hace más débiles. Entonces, es como la tormenta perfecta. Entonces, pero si hay una solución, que sí la hay, es la autoeducación, que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida. Pero claro, hay que ponerse las pilas. Gratis no es nada. Entonces, ahí volvemos al tema ese, que hay que practicar. Claro, practicar, pero a veces practicar solo es da un poco de pereza. Hay gente que le da pereza ir a un gimnasio solo o ir a nadar solo. Si tiene alguien con quien ir y con quien quedar, pues por no dejarle tirado, se anima y va. Pero esto es un poco lo mismo, ¿no? Que necesitas que te guíen un poco, que te lleven de la mano. Bueno, pero sería muy bonito que se estableciesen en las ciudades, en los barrios, entre los amigos, grupos de crecimiento que se ayudan entre ellos. Pero con una guía, eso sí, porque si no tiene una guía, eso puede ser peor. Entonces, con una guía correcta, que digan, no, las cosas han de ser por aquí. Y nosotros nos hemos de hacer más fuertes a nivel emocional, y podemos apoyarnos juntos, ¿no? Entonces yo creo que eso sería muy bonito también.
Pues sí, es una gran idea. La vida sería mucho más bonita y más colectiva. Oye, ¿y ahora, que ese grupo tendría que ser, ni voy a decir duro, pero no es duro, pero sí mostrarse las cosas como son los unos a los otros. Es decir, no, esto te has de enfrentar y vencer ese miedo. Es un grupo que, escucha, cañero. Oye, ¿y por qué estas cosas tan importantes, Rafael? Porque fíjate si es importante encomendarse a la felicidad, ¿no? Hacer el esfuerzo es importantísimo, es algo vital, porque eso luego te permite desarrollar una vida mucho más plena. ¿Por qué cosas tan importantes como estas no las aprendemos antes? A veces da la sensación de que estas cosas se aprenden pues, un poco, no tarde, nunca es tarde, pero tú me entiendes. Quizás estas cosas se deberían incluir en, no sé, pues en nuestras enseñanzas desde pequeños, ¿no? Ocuparnos más de estas cosas tan esenciales. A mí me parece súper importante. Tú imagínate, todos los que estamos aquí ya tenemos una edad, no veo mucha gente súper joven, y todos hemos pasado, por ejemplo, por la niñez y la adolescencia, ¿no? Y la primera juventud. Y ahora sabes un montón de cosas sobre la vida. Imagínate saberlas en esa época. No me digas que no te hubieses ahorrado cantidad de problemas, que te hubieses conducido muchísimo mejor. Todos lo sabemos. Pues claro, esa enseñanza, tenerla cuanto antes, es lo mejor. Yo muchas veces, cuando me llega a la consulta una persona de 20 años, de 22, que tiene un problema hasta el punto que tiene que venir a la consulta, muchas veces le digo, no, pero has tenido mucha suerte, porque ahora puedes aprender algo súper importante para ti y eres muy joven, joder, la que te vas a beneficiar un montón de años si lo haces bien. Entonces, claro, yo creo que esto se tendría que enseñar en las escuelas tanto más cuanto que la vida, lo que decía, la vida cada vez es más difícil, con lo cual esas herramientas cada vez son más importantes, porque la vida no se va a hacer más sencilla. Entonces la verdad es que tendríamos que hacerlo, pero no se hace. Pero tú perteneces a un grupo profesional que podría, no sé, presionar un poco. O sea, presionamos a tope, pero no nos hacen mucho caso, o nos hacen un poco, pero quizás estaría bien que nos hicieran más casos, ¿no? Pero sí, la verdad es que... Pero bueno, la verdad es que está cambiando, ¿no? Cada vez más hay educación de este tipo en las escuelas. Yo creo que algo se está haciendo. También hay mucha confusión en el mundo del crecimiento personal. También si das con malas manos, entonces claro, primero hemos de aclararnos todos qué es lo que funciona, y eso ya es un primer paso. A ver, el mundo no es perfecto y hemos de asumir que no lo es. Yo, por ejemplo, muchas veces me vienen a ver casos que son los siguientes. ¿Por ahí tenemos un espía ruso o algo o qué? Es un espía ruso, ¿no? Están por todas partes, ¿eh? Y me viene a veces que no se me vaya el hilo. Con lo de los rusos se me ha ido el hilo. Te metes en unos jardines. Ya sé, sí, que no me acuerdo. ¿Dónde estábamos? El mundo no es perfecto. A veces me viene pacientes, este es un clásico, viene un paciente a verte a la consulta que su problema es que tiene un problema de medicina, pero que es muy difícil de resolver. Por ejemplo, con una tendinitis que le duele el brazo y tal, y ha ido a varios médicos y uno le ha hecho un tratamiento, no ha funcionado, otro tratamiento, y vienen ya desesperados y cagándose en todo. Recuerdo el caso de un paciente mío que se llama Rafael, como yo también, que era un tío, muy buen tío, pero muy iracundo, ¿no? Y me decía, me cago en todos los médicos, al próximo le parto la cara. Y le digo, no, Rafael, no. Y entonces le expliqué algo que a veces que es importante que sepamos. La medicina ha avanzado una barbaridad, fenomenal, pero no lo sabe todo, ¿eh? Hay cantidad de historias de enfermedades que la medicina no tiene una respuesta clara. Y lo inteligente es aceptarlo y decir, bueno, pues voy a intentar ser el mejor enfermo de esta cosa rara de España, y voy a indagar bien, con paciencia, tratándome bien, con inteligencia. A lo mejor un día publico un libro sobre cómo tratar ese tema. Es interesante, vamos allá. Pero no pretender que la medicina lo sepa todo de repente, porque eso es de locos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo es imperfecto y menos mal que lo es, porque si no sería insoportable. Y cuanto antes lo asumamos, mejor. Entonces, bueno, en la psicología también estaría bien que funcionase desde pequeños, pero no lo es. Bueno,
¿Quién necesita tanta perfección? Yo no. Bueno, a ti se te nota mucho que disfrutas con tu trabajo y que te hace feliz ayudar a los demás, ¿no? Ayudar a los demás genera endorfinas. Eso es, ¿no? Eso es como, no sé si es una verdad científica, pero no sé, tú que ayudas a los demás. ¿Tu felicidad en qué medida depende de ese hecho de ayudar a los demás? No, nada, no depende cero de eso, porque podría hacer otras 1000 cosas y te haría igualmente feliz y disfrutaría por un tubo también. Yo, por ejemplo, a veces pienso, ostras, si me voy a la montaña a criar animales, molará también. Sí. No sé, criaré unos bueyes de la leche, ¿eh? Entonces, no, hay 1000 maneras de ser feliz. Ahora, la que tengo me mola mucho también. Y es un trabajo precioso, ¿no? Entonces hay 1000 maneras de ser feliz, ¿no? Por ejemplo, estar en contacto con la naturaleza también da un subidón buenísimo, ¿no? Bueno, lo bueno es que hay 1000 maneras. Entonces, prácticamente cualquier trabajo puede ser maravilloso. Para mí ese es un tema muy importante, los que hayáis leído mis libros. Yo, por ejemplo, mi padre fue albañil toda su vida, ¿no? Y os juro que yo no he visto una persona con cara de disfrute cuando ibas a verlo al curro como mi padre. Era algo hasta enfermizo, ¿sabes? Le decías, pero hostia, este hombre, ¿cómo disfruta tanto? Mi abuelo, yo tuve un abuelo que vivía en Lleida por parte de mi madre, que era zapatero, remendón. Él terminó la guerra civil, lo explico en uno de los libros también, y salió de la cárcel en Lleida, por casualidad lo liberaron, él era del bando republicano, y se quedó a vivir porque no tenía un duro allá donde salió. Y se puso a trabajar de aprendiz de zapatero remendón, y luego durante muchísimos años fue zapatero remendón. Él te hablaba de su oficio como zapatero, acojonante. Él le gustaba, luego hacía zapatos a los nietos allí, porque sabía hacer zapatos desde el inicio, ¿no? Y hoy en día, ¿dónde se ha quedado eso? Hoy en día le dices a un chaval, ya verás lo guay que será ser zapatero remendón, y te pega. Y es un gran error, porque ya que hemos de trabajar, disfrutemos increíblemente de la vida, ¿no? Cuando digo esto, alguien me dice, bueno, Rafael, qué morro tienes. Tú que eres psicólogo, que es un trabajo muy chulo, claro, sí es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿no sabéis la de psicólogos que hay amargados con su trabajo? Que te dicen, es que es aburridísimo aguantar a la gente. Y médicos, yo que conozco un montón de médicos, ¿no veis cuántos médicos hay agobiadísimos con su trabajo? Que dicen, es que la gente es insoportable con sus enfermedades. Digo, no entiendo nada. Si es un trabajo hermosísimo. Oye, ¿tú crees que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, bueno, yo creo que sí lo crees porque te lo he oído decir alguna vez, que eran gente emocionalmente más saneada, ¿no? que nosotros? Sí. Y fijaos que en este nuevo libro, que se llama Nada es tan terrible, ahí los últimos 3 capítulos he tratado un tema por primera vez, porque en los últimos años he estado viendo lo importante que es un concepto que igual os va a sorprender los que seáis lectores de mis libros, porque igual no os lo esperabais, que es la importancia de que no le tengamos tanta manía al sufrimiento. Yo creo que uno de los problemas de nuestra sociedad, que nuestros padres y abuelos no tenían, es que en aquella época el sufrimiento se entendía como una cosa no tan mala. Hoy en día huimos demasiado del sufrimiento. Y eso es un error, porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando huimos del sufrimiento, en demasía lo amplificamos. Porque el sufrimiento, una parte del sufrimiento vital, es inevitable y no es malo. El sufrimiento tiene las siguientes ventajas. El sufrimiento te abre a los demás. No hay experiencia de mayor apertura que ver a alguien, que compartir y ayudar a alguien sufriente. Yo he hablado muchas veces de mi amiga Tina Pereire, que es la directora del Hospital Sant Joan de Déu, que yo tengo mucha relación con ellos, ¿no? Son más de 500 voluntarios que trabajan en el hospital infantil más grande de España, y sobre todo ayudando a los niños y a las familias de los niños que están muy malitos. Claro, hay niños con cánceres muy severos, con amputaciones, con todo tipo de enfermedades. Son voluntarios que van y dedican allí una mañana o una tarde a la semana comprometidos en estar ahí. Y tienen una experiencia de amor, de apertura a esos padres y a esos niños, que se abren como jamás verás en otra ocasión en tu vida, ¿no? Ahí las caretas desaparecen y ahí entran el amor puro y duro.
Entonces allí fijaos que los voluntarios que van allí van voluntariamente, y no para llorar, sino para tener una experiencia de apertura maravillosa, ¿no? Entonces el sufrimiento no es tan malo. El sufrimiento te permite conectar de una manera íntima con la gente, y esa experiencia es maravillosa. Primera cosa. Segunda ventaja del sufrimiento. El sufrimiento, si lo pasas mirándole a los ojos, sin miedo, te aclara el sistema de valores. Porque entonces se ve muy claro lo que realmente es importante en la vida y lo que no. ¿No? ¿Qué es lo importante en la vida? Joder, pues amar a los demás, hacer cosas bellas por ti y por los otros. Y todo lo demás no importa. Entonces, eso que el ser humano, que muchas veces vamos un poco perdidos en el mundo, coño, te aclara. Hostia, incluso la gente sufriente como Fiona, esta que hemos visto, la irlandesa esta, de repente, si le miras a los ojos al sufrimiento y no le tienes miedo, dices, coño, yo en la vida quiero hacer esto, joder. Y lo demás no me importa. Y pierdes los miedos. Y te aclara mucho. O sea, que es una oportunidad. Luego, cuando salgas de ahí, vas a salir muy fortalecido. Y vas a salir con mucha más capacidad para la felicidad. Esto, por ejemplo, le sucede a la gente que ha tenido una gran enfermedad y la ha superado, con los ojos abiertos, que dice, uy, yo a partir de ahí ya no me preocupo de chorradas, disfruto de mi familia, vivo de otra manera. Porque le ha aclarado el sistema de valores, joder. Otra cosa buena del sufrimiento. Y tercero, un punto increíble que los psicólogos lo aprendemos muy bien, es que si tú miras de cara al sufrimiento, a las emociones súper chungas, y no le tienes miedo, bajan. Y también si no les haces caso, y tú llevas tu rumbo, bajan, pierden fuerza, se hacen más pequeños. Es un poco como cuando las personas nos hacemos como autoinmunes al alcohol, por ejemplo. Si tú bebes alcohol, cada vez necesitas más alcohol, cada vez te emborracha menos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta. El cuerpo es increíble la capacidad de adaptación que tiene. Incluso a los venenos nos podemos adaptar. Pues lo mismo pasa con el sufrimiento. Pero siempre, si solo lo miras de cara, no le haces caso y sigues con tu vida. Entonces el sufrimiento se baja el umbral. Y tú te haces una persona mucho más libre, mucho más fuerte. Entonces, por lo tanto, el sufrimiento no hay que verlo como una cosa tan rechazable, sino como es una oportunidad para hacerte más fuerte, más capaz, más vivo, con un sentido vital más guapo en la vida. Por lo tanto, pasar un periodo de sufrimiento en tu vida por alguna razón es una experiencia maravillosa que te va a liberar. Y también, si no lo haces, lo vas a amplificar y te vas a volver cada vez más débil. Con lo cual, y esta digamos que es una parte, digamos, que de la psicología, que en psicología esto se llamaría psicología conductual, que con los años he visto que cada vez es más importante. Existe la psicología cognitiva y la psicología conductual, y esa parte para mí ha sido un descubrimiento. Bueno, es muy largo de explicar. Tratando con cierto tipo de pacientes, cada vez he visto más claro que esta parte es más importante. ¿Y tú, Rafael? O sea, nos hemos puesto serios de repente. Bueno, pero eso está bien también, ¿no? Que puede ser serio. Oye, esto es como una película, ¿no? Que va pasando por diferentes niveles, ¿no? El final será la fiesta final. El final lo ponéis vosotros. Perdona, al final habrá como turno de preguntas. Sí. Vamos a hacer esto. ¿Queréis que haya turno de preguntas? Sí, ¿verdad? Venga. Oye, y por cierto, para el final se me ocurre una experiencia, se me acaba de ocurrir. Fuegos artificiales. Baile, no. Lo que podemos hacer es que aquí seguro que hay muchos lectores ya de mis libros. Si alguien especialmente se anima a contar cuál ha sido su experiencia de cambio y transformación haciendo este tipo de psicología, yo creo que lo agradeceremos todos, porque ver experiencias de cambio es guay, porque te anima a seguir, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte por la depresión, que también es un término muy instalado en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Por la depresión, por cómo se aborda la depresión desde algunos ámbitos de la psicología. Tú además no entiendes la depresión como una enfermedad, como una patología, ¿no? ¿O sí? Es que casi yo prácticamente no entiendo nada como una patología, porque el estrés, la ansiedad,
incluso los complejos, tampoco es una patología, es una neura que todos podemos tener un poco y que si no la manejas bien te puede llevar al límite, pero eso llamarlo patología, no, son cosas que son como trampas mentales en las que podemos caer todos. Oye, ¿y cómo ve la psicología? Yo tengo mucha curiosidad por saber qué opinas de esto que te voy a decir. El comportamiento de los políticos, que son unos seres que están... No lo digas por Rafi Fuentes. No estaba pensando en ella, ¿qué va? No. En general, cuando estabas diciendo esto de que hay que saber discernir qué es lo importante en esta vida y qué no es lo tan importante, y finalmente concluyes hablando del amor, de la generosidad, de las cosas bellas, me han venido muchos políticos a la mente, ¿no? Gente que tiene un puesto de trabajo, que tiene una responsabilidad importante, que nos representa a los ciudadanos y a los que no sería descabellado pedirles que fueran un poco más amorosos, ¿no? Y más puros y racionales. Y honestos. Entonces, ¿tú cómo ves estos comportamientos? Tú como psicólogo, en parte te tienes que parecer apasionante, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que a ver, no se diferencia en nada del común de la gente. Es decir, si miras en las empresas, hay, por ejemplo, en el capítulo de la honestidad, en las empresas también hay honestidad, pero también mucha deshonestidad. Por ejemplo, mirad lo de las preferentes que hicieron los bancos. Mirad lo de Telefónica. Las telefónicas nos han robado dinero a todos, aunque sean pocos céntimos, pero entre todos se llevan una pasta. Hay mucha deshonestidad también hay mucha honestidad. Yo, por ejemplo, a veces tengo entre seguidores de mis libros, hay dueños de empresas y directivos que se han conducido de una manera honesta y para ellos ha sido fundamental. Antes estábamos hablando con unos amigos de unos libreros que nos parecen súper honestos, ¿no? Que tienen un conjunto de librerías en España y que a mí me parece una gente maravillosa, ¿no? Bueno, hay de todo. Y cuidado, que entre las familias también hay mucha deshonestidad. Hay acuerdos de cuidar a los padres y hay quien se escaquea fastidiando a los hermanos. O sea, aquí cuecen habas en todos lados, ¿sabes? Políticos y no políticos. Y seguro que entre los políticos también hay gente maravillosa. Hay de todo. Entonces yo lo que creo que hemos de pensar que aquí, siendo todos pecadores y siendo todos maravillosos, las dos cosas, lo que hemos de pensar en qué maneras podemos producir saltos, soluciones maravillosas para que todo el conjunto de la sociedad sea más honesta. A mí es un punto que me interesa un montón, ¿no? Pero eso, una vez más, eso requiere mucha honestidad profesional. Por otro lado, los políticos también, yo es que creo que nos quejamos de... Ahora voy a decir una cosa que seguro que el 90% de los que hay aquí no estaréis de acuerdo, pero ya me perdonaréis. Yo creo que nos quejamos demasiado también de los políticos, porque ya os digo, los políticos no se diferencian del resto de la población, como si aquí resulta que todos fuésemos santitos. Lo que os decía antes, miraros en las familias, cómo funcionan las cosas. Entonces nos quejamos demasiado y ese tiempo que perdemos quejándonos es un tiempo y un esfuerzo que no dedicamos a pensar soluciones imaginativas para que en la familia, en las empresas y en la política haya realmente una regeneración y miradas nuevas y novedosas acerca de cómo hemos de ver las cosas. Y eso es lo que va a aportar soluciones. La queja por la queja es algo que yo también entro a veces en hacerlo, porque es una tentación, pero es un error. Entonces tenemos que intentar evitarlo. Además, que cuando tienes una mirada de blanco y negro, de que los malos y los buenos, el análisis que haces sobre los problemas nunca son certeros, son equivocados. Porque, si os fijáis, ahora me voy a enrollar un poco, pero casi todos los problemas humanos son fruto de un conjunto de relaciones. No son solo tan fáciles como un culpable, un problema, un culpable. No, hay diversos culpables, hay situaciones que lo han propiciado y muchas relaciones que se retroalimentan. Y si quieres solucionarlo bien, has de pensar con la calma, con alegría, desde lo positivo, hasta que te salga una solución que realmente haga que ese problema sea muy difícil que suceda otra vez. Pero es muy difícil
pedir esa tranquilidad cuando entramos en dinámicas de queja conjunta, que cuidado, os confieso que el primero que caigo soy yo también, pero me doy cuenta de que cuando hago eso cometo errores. Lo que os decía antes de los 3 pasos cuando me sucede algo malo, pues es algo que hemos de hacer también globalmente. Entonces yo veo que los políticos es gente en general es gente con una capacidad increíble, que además usada para el bien sería fantástica. Entonces hemos de procurar de que la usen para el bien todas esas personas. Yo creo que muchos directivos de empresas que hacen cosas malas en realidad son personas con una gran capacidad, que si pudiéramos pasarles al bando de los buenos sería maravilloso, porque sí que tienen mucha capacidad. Hablando de la Cifuentes, por ejemplo, ya que hemos sacado el tema, yo por ejemplo, ahora que le he visto defender esa cosa tan rara una y otra vez en las conferencias conferencias de prensa que ha dado, yo cuando la veo ahora digo, joder, qué capacidad tiene esta tía, porque cualquier ser humano ante su situación se rompe, coño, y la tía aguanta al tipo de una manera increíble. Entonces, joder, si esta mujer la pudiéramos reciclar para una cosa mucho más honesta, sería la hostia. Intentémoslo. Bueno, lo tendrá que intentar ella, ¿no? Sí, pero hay que convencerla, hay que hacer pedagogía, y no solo convencerla a ella, convencerla a nosotros mismos cuando hacemos algo mal. Porque, escucha, aquí a ver, cuando nosotros observamos que ha habido un delito, hay que protegerse y hay que buscar la reparación, pero no castigar a la gente por castigarla. Eso es un error. Eso es uno de los conceptos de la psicología cognitiva más difíciles de explicar y de aceptar, ¿no? El concepto de aceptación incondicional de todo el mundo, que eso no significa que hay que protegerse y que hay que evitar que una persona que está un poco loca siga haciendo daño, pero también hay que intentar curarla. Y a uno mismo también, Incluso en el caso de la gente que arrebata la vida a otra persona, que es uno de los actos más repudiados, ¿no?, por una sociedad, ¿no? Incluso en esos casos, que tú también te has pronunciado al respecto, y yo entiendo que hay que estar un poco preparado para escucharte, porque es un tema quizá muy extremo, muy fuerte y difícil de comprender. Yo creo que entiendo lo que quieres decir, pero resulta difícil digerirlo, Sí, pero es un tema, yo creo que súper importante. Y yo insistiré una y otra vez, aunque sé que la gente pues no me entenderá y me criticará. Está bien que lo hagan porque no pasa nada, no. Yo de hecho no estoy de acuerdo conmigo muchas veces, porque cambio de opinión, ¿no? Digo, coño, no pasa nada, ¿no? Y me quiero igual, ¿sabes? Pero sobre esto, sobre el mal, la mirada de la aceptación incondicional de los demás es que cuando alguien hace algo mal es porque se ha vuelto loco. Porque de base todos somos maravillosos. Cuando teníamos 4 años, vas a un jardín de infancia y todos los niños son maravillosos. Vale, en el proceso educativo que tenemos es cuando nos volvemos locos, algunos más que otros. Por supuesto hay que evitar ese mal. A esas personas hay que apartarlas. Hay que llevarlas a unos sitios donde no puedan seguir haciendo daño. Pero una vez allí, ¿de qué sirve castigarlos? De nada. El castigo cuesta esfuerzo y la gente no cambia con el castigo. Entonces, ¿para qué sirve eso? De nada. Sin embargo, intentar curarles, cambiarlos, eso, si lo conseguimos, primero es muy rentable, porque esa persona no seguirá haciendo mal y lo podremos dejar libre. Y eso es gratis. Mantenerlo en la cárcel mucho tiempo es muy caro. Por otro lado, es bello, porque además aprendemos cómo funciona el mal y cómo podemos evitarlo antes de que se dé. Por lo tanto, es un esfuerzo que si somos inteligentes hemos de intentar hacer. Nos conviene. Y por otro lado, tener rencor, odiar a los demás, buscar venganza, es una cosa que te puede hasta aniquilar por dentro, ¿no? Es un sentimiento muy feo que hay que evitar. Por lo tanto, y por otro lado, hay otro factor, que, joder, chicos, ¿quién no ha fallado alguna vez en su vida? ¿Quién no ha hecho algún acto malo, sabiendo y sin saber? Entonces, ¿de qué te sirve cuando fallas golpearte, castigarte, meterte en un cuarto oscuro? ¿Eso sirve de algo? Si sirviese, pues te diría, hagámoslo. Pero es que eso no sirve de nada. Entonces, cuando, ¿sabes? En la Biblia dice una cosa que está bien, que dice, el que mata a espada, muere a espada. Y es totalmente cierto. Si tú eres muy castigador con los demás, cuando tú falles, serás igualmente castigador contigo.
Eso no significa, cuidado, que no tengamos que hacer responsable a cada uno de sus actos. Y jamás hay que retirar la responsabilidad de alguien, porque entonces le impides que crezca. Hay que ser claro, no pasa nada, y cada uno con su responsabilidad. Pero otra cosa es castigar. Quizás es una fina línea, pero que es muy importante delimitarla, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a poner algo más polémico todavía sobre la mesa. No pasa nada. Por ejemplo, ahora últimamente han salido a la prensa casos de grandes criminales, ¿no? Todos sabemos quiénes son. Pero esas oleadas de rencor, de búsqueda de venganza, no son buenas. Otra cosa es dedicarse a combatir eso por todos los medios posibles y de la mirada más inteligente, eso sí. Pero el rencor por el rencor, además te lleva a soluciones que no son las adecuadas. Entonces, fijaos que, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro. Estados Unidos es uno de los países con mayor porcentaje de personas en la cárcel del mundo. ¿Sabes? Incluso se hace broma diciendo, si sigue creciendo, al final estará la mayor parte de los estadounidenses en la cárcel. ¿Quién va a trabajar? Es verdad, porque no para de subir. Y es un sistema muy castigador. Os acordaréis todos de los presos ahí con monos naranjas, grilletes, y hay pena de muerte en cantidad de estados, etcétera, y no para de subir. En cambio, en los países nórdicos, Finlandia, Noruega y tal, las prisiones son como centros universitarios de reeducación, mucho más caros que la cárcel normal, pero la gente está muy poco en prisión y cuando sale no reincide. Su índice de reincidencia es pequeñísimo. ¿Qué es más rentable? ¿Qué es más inteligente? ¿Intentar transformar a la gente o simplemente castigarlos? La prueba está clarísima. Estados Unidos, cada vez se gasta más dinero en cárceles, cada vez hay más delincuencia, cada vez hay más gente internos en prisión. En Finlandia, que tienen otra cultura sobre eso, se gasta mucho menos dinero en conjunto, hay mucho menos presos y hay mucho menos delincuencia. Pues no hay color. Apostar por la transformación de la gente, creer en ella y buscar las maneras de hacerlo, o simplemente creer en el castigo, por el castigo. Yo creo que no tiene color. Lo que pasa es que aquí hay un factor que nos atenaza mucho, el miedo. Hostias, pero si alguno se escapa y lo dejamos en la calle, ese podrá violar. Ya, tranquilo. Si eso, tranquilo, que eso pasará de todas maneras, porque la seguridad absoluta no existe. Pero no tengas tanto miedo y piensa a largo plazo. ¿Qué es mejor? No hay color. Lo que pasa es que si nos dejamos llevar por la emoción del momento, tomamos malas decisiones. Lo que os decía antes de cuando yo tengo ganas de enviar un email mandándolos a la mierda. Son malas decisiones, me equivoco. Entonces yo también, cuando la primera vez que veo esa cosa en la tele, pienso, hostia, qué hijo puta, habría que matarlo, colgarlo. Pero digo, tranquilo, calma, lea Gandhi, tío, relax. Y entonces encuentro soluciones mucho más racionales. Ay, si Gandhi hubiera tenido Facebook, ¿no? Lo que hubiéramos aprendido. Bueno, y lo hubiesen matado. Porque sí, con las críticas que hay en Facebook hoy en día. Sí, desde luego que sí. Oye, ¿quieres que abramos el turno de preguntas, Rafael? Yo creo que es buen momento para que preguntéis lo que os apetezca. Como siempre hay un micrófono, así que lo vamos paseando el micrófono a quien quiera. De todas maneras, mientras la primera persona pregunta algo, de todas maneras, fijaos que esto que yo digo no tenéis por qué estar de acuerdo en absoluto, ¿no? Son ideas, visiones, no sé. También creo que tenemos como yo el primero, como una necesidad increíble que nos digan que tenemos razón, ¿no? Entonces, ante visiones diferentes, a veces nos lo tomamos mal, ¿no? Yo me equivoco un montón de veces, eso es lo que hay. Pero si no pruebas, no aciertarás nunca, ¿no? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a Bilbao. Muchas gracias a ti. Y me he quedado pensando en una cosa que has dicho al principio, sobre la renuncia. Yo tengo la duda de hasta cuándo, porque tú dices que hay que tener siempre una renuncia incondicionada, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, yo pienso, pues personas que te hayan podido hacer daño o situaciones muy desagradables de la vida, pues por poner un ejemplo, tú dejas un dinero, una gran cantidad de dinero a alguien
y tienes que renunciar a que te lo devuelvan. Por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero... Está muy bien, muy buena pregunta. O situaciones que yo quiero hacer algo por mí mismo y hasta dónde tengo que llegar, cuándo tengo que renunciar o cuándo tengo que seguir intentándolo. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta porque se trata de una renuncia mental, no de facto. Es decir, bueno, si esa persona no me devolviese nunca el dinero, ¿yo podría ser feliz? ¿O es el fin del mundo la guerra nuclear? O sea, es una renuncia si tuviera que ser, pero intentaré que no sea así. Si tienes ganas, ¿por qué no? Pero ahí te digo, cuando trabajes por conseguir algo, hazlo desde la ilusión y desde el amor. Pero para hacerlo desde la ilusión y desde el amor, tienes que renunciar primero a la posibilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora os anuncio una cosa que yo ahora tengo, no quiero dar muchos detalles, pero tengo un pleito con unas personas, tengo que hacerlo, ¿no? Bueno, quiero hacerlo, ¿no? Pero mi ejercicio es el siguiente. A ver, si no lo hiciera, ¿yo podría ser feliz? Por supuesto que sí, joder. Pero si podría ser feliz en la montaña con mis animales. Perfectamente. Bueno, pero ¿quieres hacerlo? Sí. ¿Por qué no? Porque puedo aprender cosas, puedo hacer un poco de justicia, que eso es algo bonito siempre. Puedo obtener quizás ese dinero que me han quitado y para algo bueno lo dedicaré. Pero si lo hago, tengo que disfrutar de eso, tengo que aprender, tengo que trabajar con amigos, tengo que poder explicarlo y hacer algo bueno. Porque entonces rendiré mucho mejor, no será un trauma, será algo interesante de la vida. Pero para conseguir eso, primero has de renunciar mentalmente, no darle tanta importancia, no hacerlo de eso una cosa brutal, porque entonces solo se te ocurrirán, primero no lo pasarás bien y además no serás efectivo. Entonces es más bien una renuncia mental, no una renuncia real. Luego, si quieres hacerla real, también puedes hacerla. Cada uno escoge sus batallas, ¿no? En la vida, o bueno, sus batallas, sus trabajos. Pero yo hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, este juicio lo quiero hacer y quiero disfrutar un montón de ello. Incluso quiero, si sale muy bien, hasta me gustaría escribir un libro sobre la experiencia. ¿Está bien? Hoy quizás en el próximo vez que venga aquí a Bilbao os presentaré ese libro y os hablaré de eso con diapositivas y cómo lo hice y tal, qué abogado escogí, qué se nos ocurrió hacer. Bueno, lo veo así ahora, de verdad. Es como una tarea súper divertida. Ahora cuando quedo con mis amigos les explico, fijaos en lo que estoy haciendo, qué divertido. Estoy aprendiendo, me estoy haciendo como Perry Mason. ¿Te acordáis de Perry Mason? Súper divertido. Gracias por la pregunta. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por tu conferencia y también muchísimas gracias por los libros y por todo lo que nos ayudas a través de ellos. Perdona, es que ahora te he perdido. Levanta la mano, por favor. Estaba buscando, pero digo, imposible. Bueno, me ha llamado la atención que te has referido al psicoanálisis con un énfasis quizá un poco peyorativo. Quisiera conocer por qué. Sí. A ver, ¿cuántos aquí hay, para saberlo, amigos del psicoanálisis? Para prepararme. ¿Tú sí? Una chica joven, con fuerzas. Con ella me puedo meter. ¿Tú también? Vale. ¿Usted también? Vale. Bueno, yo, claro, os voy a decir cuál es mi opinión del psicoanálisis. Seguro que vosotros tenéis otra, que es... Yo me puedo equivocar absolutamente, en todo, pero mi opinión es esta, la siguiente. O sea, es difícil explicarlo porque hablamos de una cosa científica, pero voy a intentar hacerlo. Me voy a poner de pie. ¿Me puedo poner de pie? Claro. Es que estar sentado tanto rato... Vale, eso es bien. Vale, el psicoanálisis. Mira, nosotros... Vale, os voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imaginaos que ha habido un asesinato. Aquí. Alguien, ¿sabes? Aquí que se apaga la luz y aparece alguien con un cuchillo, ¿no? Entonces, yo que estoy haciendo de Perry Mason últimamente, digo a la policía, le digo, déjame solo. Aquí que no salga nadie. Voy a establecer quién es el asesino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a empezar a hacer hipótesis, ¿no?
coño, a ver cómo le ha entrado el cuchillo, con mucha fuerza, con poca fuerza, ha sido un hombre, una mujer, ¿no? Y voy haciendo hipótesis, ¿no? Es lo que haría un investigador. Pero ¿qué es lo que hace un investigador como Dios manda? Va buscando pruebas que refrenden si voy bien o voy mal, ¿no? Por ejemplo, si lo hubiesen matado con una pistola, miraría a ver quién haría pruebas de huellas dactilares, de a ver si hay pólvora, ¿no? Entonces mis hipótesis las iría refinando. Entonces resulta que la ciencia también funciona así. Hay un fenómeno, yo voy haciendo hipótesis, yo lo hago con mi investigación en psicología, y luego voy comprobando, joder, esta hipótesis funciona, no funciona, predigo, si esto funciona así, esto tiene que funcionar así. Ah, no, pues me he equivocado, joder. Y así vas comprobando cada pasito. Y claro, tardas en hallar una cosa importante. Bueno, pues ahí tenemos que Freud, que es el creador del psicoanálisis, ¿qué hacía en realidad? Sobre un fenómeno iba haciendo hipótesis sobre hipótesis y las daba todas por buenas, sin comprobar si aquello se iba refrendando. Entonces, en un tiempo récord, hizo una teoría que publicó como 25 libros a lo largo de su vida, y cada libro estaba lleno como de 30 hallazgos acojonantes sobre la psicología, y que todos pintaban chupi, acojonantes. Entonces uno se puede preguntar, hostias, o este tío es el mayor genio de la historia de la humanidad que produce hallazgos, que Einstein es un palurdo, o se lo inventa, o no comprueba nada y lo da por bueno, y va creciendo su teoría, hasta que al final tenemos una teoría explicativa del psicoanálisis acojonante, pero que no funciona, por cierto. Porque, a ver, incluso los defensores del psicoanálisis, no me negaréis, que generalmente la media de tiempo de ir al psicólogo es toda la vida, ¿no? Y os lo digo de verdad, no son 5, 10 años, 15, es toda la vida. Y cuando ves a alguien que lleva 10 años de terapia, muchas veces a 2 y 3 sesiones a la semana, y está igual o peor, hombre, joder, no sé, puedo ser optimista, pero creo que le hemos dado mucha oportunidad ya a eso, ¿no? Y eso, los psicoanalistas, ¿cómo se defienden? Te dicen, es que es un trabajo para toda la vida, joder. O te dicen, es que el crecimiento personal es así. ¿Qué me estás contando? Pero sobre todo, la crítica fehaciente es que en ciencia hay que ir comprobando y refrendando. Fijaos que, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein, que por cierto es una fórmula, Freud hacía 10.000 fórmulas, en un año hacía 50. Se ha ido comprobando, viendo a través de confirmaciones con experimentos durante muchísimos años. Es que es fundamental. Fijaos que Einstein hizo la teoría de la relatividad, fue su gran descubrimiento, y después a lo largo de su vida no hizo muchos más. Y eso ya es acojonante. Eso te da un poco una prueba de cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta. Y si queréis, si alguien, pero vamos a hacer solo una contracrítica, ¿alguien de que les gusta el psicoanálisis? Que me diga lo contrario, ¿usted? Venga. Pero solo hacemos una, porque si no haríamos solo un debate sobre el psicoanálisis, sería un poco aburrido. No, ahí hay una chica. Pero es guay que alguien tenga una oportunidad de llevarme la contraria en esto. Hay otra chica a ver. Declaraba en contra, digamos. Ajá, vale. O sea, no amiga ni enemiga. Vale, alguien que argumente. Alguien que quiera decir algo sobre en esto, contra y de lo que ha damos dicho una palabra que si no sería un poco injusto. Y si alguien quiere defender a la Cifuentes, también, ¿eh? No, porque yo no la acabo. No, yo quiero hablar. Pero es mi opinión, me puedo equivocar, ¿eh? Cuidado. Y no, yo creo que el psicoanálisis absolutamente es un aprendizaje del ser humano. Perdone, le interrumpo un poquito. Yo no responderé, si os parece. Este señor, ¿cómo se llama usted? Emilio. Nuestro amigo Emilio dará su opinión y después cada uno que investigue, decida. Claro, es que no quiero crear polémica, porque yo te sigo hace mucho tiempo y yo he oído 1000 veces estar en contra del psicoanálisis, cosa que a mí me ponía de bastante mala hora cuando estaba en mi casa y te veía en la televisión. Pero vamos, porque yo... Lo entiendo. Yo llevo 40 años con psicoanálisis, ¿no? Y voy a estar toda la vida, claro, porque a mí me hace crecer.
a mí como ser humano me hace crecer. Y tú acabas ahora en este coloquio que estamos teniendo, en esta conferencia, acabas de tener una cosa que has dicho, que la terapia no es necesaria, has dicho que la terapia no es necesaria, y de repente a la media hora sí acabas de decir que hay a un montón de gente que hay que curar, que hay que curarles. ¿Y cómo les curas? ¿Con un diazepam? No, les curas con terapia. El ser humano, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, tienen que ir a terapia. Lo que no tienen que ir es a la degustación, ni hablar con su cuñada ni con su madre. Tienen que ir a hablar con un señor que no le conocen de nada, absolutamente de nada, y le pueden decir lo que quieran. Y ese señor les va a conducir. Claro, yo siempre, porque yo soy terapeuta, entonces yo siempre lo que... Uy, se va complicando, ¿eh? Sí, no, pero yo siempre estoy de acuerdo de que lo que tienes que encontrar es un buen profesional. Claro, ahí está el tema, que es lo que dices tú muchas veces, es que hay muchos psicólogos que se lo dices a Mercedes Milá en una entrevista que te he visto yo, que se hacen la picha un lío, claro, evidentemente. Y si encuentras un profesional malo, pues el crecimiento personal tuyo evidentemente se va a ir a tomar por saco y le va a pasar como te ha pasado a ti con ese señor que viene a tu consulta y te dice: al próximo doctor le machaco la cabeza. Pero si encuentras un gran profesional como eres tú, por ejemplo, a nivel como escritor, porque yo me he leído todos tus libros, pues entonces esos libros ayudan a la gente. Genial. Ayudan a la gente. ¿Te llamabas? Emilio. Emilio. Gracias, Emilio. Pero fijaos que ¿no os parece, por ejemplo, maravilloso que un día pudiésemos estar aquí, Emilio y yo, y fuese un debate psicoanálisis, sí, y nos lo pasaríamos teta, responderíamos cantidad de cosas, ya que sería súper interesante. Hemos de aprender mucho más a convivir con la opinión totalmente contrastante de otro y ser súper amigos, aprender de lo que el otro pueda decir, de todo se aprende. Y entonces yo creo que es muy importante, que sería muy bonito que en nuestra sociedad recuperemos la disensión total, ¿sabes? Porque es guay, eso no pasa nada. Pero sobre todo con mucho cariño y mucho respeto. Y eso es fantástico, porque cada uno que piensa lo que quiera. Yo, por ejemplo, digo, existe Dios, existe el más allá. No tengo ni puta idea, pero a veces pienso que sí, a veces que no. Yo qué sé, coño, no sé, está bien. ¿Quién sabe las cosas? Podemos, desde toda la humildad, intentar aportar pruebas, cosas, aunque tengamos opiniones muy firmes, pero también estar abiertos a las opiniones de los demás. Muchas gracias, Emilio. Venga, una más. Sí, buenas tardes, José. ¿José? Sí. Quería solamente decir que creo que hoy día está apareciendo un tipo nuevo de dependencia en chavales de cierta edad que ya difícilmente se puede familia educar. En el sentido de videojuegos o juegos en red o historias de estas, creo que muchas familias conocemos que hijos con unas edades ya difícilmente soportan sus frustraciones. Me gustaría saber qué tipo de ayuda podrían tener esos padres con respecto a hijos de una edad en que difícilmente puedes ejecutar algún tipo de, no sé, sí, de influencia muy directa, ¿no? Y luego aparte porque no aceptan ir a terapia o porque no aceptan, se consideran posición de la verdad, etc. Sí. Me gustaría saber tu opinión. Muy bien. Mirad, la educación infantil tiene dos patas. No una, tiene dos. O tres. Una cosa fundamental en educación es darles a los chavales su responsabilidad sobre su vida, devolvérsela, porque un gran problema que tenemos en la educación actual por parte de los padres es que les sustraemos la responsabilidad a los niños protegiéndoles demasiado. Entonces no crecen, porque no se dan cuenta que todo tiene una consecuencia. No pasa nada, todo tiene una consecuencia, la asumes y tomas tus decisiones, pero así crecemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros
no nos tiramos pedos en los ascensores, coño, porque nos mirarían fatal, nuestros compañeros de curro no querrían subir con nosotros, pues coño, pues te cortas. Y acabas viendo que, joder, no, que no hay que tirarse pedos en los sitios, normal. O sea, bueno, las cosas tienen unas consecuencias, pero las aprendemos rápido, muy fluidamente, perfecto, y maduramos. Por lo tanto, los niños tenemos que darles toda la responsabilidad, tienen que asumirla y no sustraerla. Dicho esto, a los niños pequeños podemos ponerles un montón de normas y obligarles a cumplirlas, pero claro, a medida que crecen ya no. Y eso, en las relaciones entre adultos, ya no podemos exigirle cosas a la gente. Por ejemplo, tú a tu mujer o a tu esposo ya no le puedes exigir cosas, le tienes que convencer. Y es lo normal, porque si no sería una marioneta tuya. ¿Quién quiere vivir con una marioneta? Yo no. Yo quiero vivir con alguien con criterio, joder. Entonces ahí hay que usar, a medida que el chaval crece, y a partir de crecientemente a partir de los 8, 9, 10, 11, 12 años, hay que empezar a usar ya la persuasión. Porque si no, la obligación cada vez es menos efectiva. Y más o menos a partir de los 11, 12 años se ha acabado. Ya no le puedes obligar a nada a un niño. Porque te va a decir que sí, pero luego no lo va a hacer. Entonces allí tienes que ser una persona muy persuasiva. Entonces hay 3 patas, 3 P's del cambio con los adultos, pero también con tu mujer, también con 3 patas del cambio, que son la persuasión, la pedagogía y la perseverancia. Porque para cambiar, los seres humanos necesitamos estas 3 cosas. Por ejemplo, yo, si quiero de repente adelgazar, ir al gimnasio, ponerme en forma, cosa que cuesta, si no estoy habituado, primero tengo que estar muy convencido de que mola, de que quiero hacer eso, de que me voy a poner súper cacha, súper guay, súper sano, y que es un gran objetivo. Si ya no tengo mucha motivación, no lo voy a conseguir, porque las cosas no son fáciles. Entonces tu hijo, a lo mejor, tiene esa adicción y tiene que estar muy convencido de que va a ser una cosa fenomenal no tenerla. Pero claro, si él no lo ve claro, a priori, ¿cómo va a acumular todas las fuerzas necesarias para lograrlo? No lo va a lograr, porque no es fácil. Por lo tanto, el primer paso es que le convenzas. Entonces ahí tienes que convertirte en un gran vendedor. Como si fueses un vendedor de coches. Un vendedor de coches, o de lo que sea, es aquel que al cliente se le encienden los ojos. Quiere ese coche. Como no se lo vendas, te arma un pollo, ¿eh? Ya lo tienes. O sea, le tiene que parecer que comprarse el coche es maravilloso, que le va a cambiar la vida, que es fenomenal. No quiero uno, quiero 2, joder. Entonces tú tienes que convencerle que no usar, que llevar otro tipo de vida va a ser para él súper ganador. Entonces tienes que usar tus habilidades de persuasión. Y los seres humanos tenemos que aprender a ser persuasivos. Tú ponte un poco, para aprender a hacerlo bien, tú imagínate que a tu mujer o a quien sea le quieres convencer de ir a un restaurante mexicano o de ir de vacaciones a México. No le dices, me cago en la puta, a ver si vamos de vacaciones a México, estoy harto de no ir a México. Qué ganas le van a entrar, ¿no? Tú le dices, hostias, hay unas playas acojonantes, hay estas pulseritas que nos vamos a mamar todo el día. Se lo pintas bien, ¿no? Y entonces ella dice, coño, vamos. Pues la persuasión es eso. Tienes que convencer a tu hijo de que tu propuesta de cambio de vida le va a transformar, le va a convertir en una persona madura, guay, va a ligar, se va a notar súper fuerte, va a disfrutar mucho más de la vida. Pero ahí tienes que ser persuasivo. Llévatelo a pasear, vele explicando las cosas, explícale experiencias personales tuyas de haber superado pequeñas adicciones, qué ganaste al abrirte al mundo. Explícale experiencias personales de cuando tú eras pequeño, hasta que le enciendas esas ganas de hacerlo. Segundo paso, es la primera de persuasión. La segunda es la pedagogía, que significa darle un sistema, un método. Porque muchas veces la gente no hacemos las cosas porque no queramos, sino porque no sabemos hacerlas. Y las cosas difíciles las evitamos o las posponemos. Y entonces tú le has de dar un método. ¿Qué sistema puede llegar a ser para superar esa primera adicción y que le sea más fácil conseguirlo? ¿Se te ocurre algo, por cierto? Fíjate, ponte en su lugar. Él es un chaval que ahora tiene el hábito de que su único ocio es meterse en eso y no ve otra cosa.
Y claro, él hay momentos que siente el aburrimiento y la tendencia a hacerlo es muy grande, joder. ¿Qué método puede haber? Venga, ayudadnos. ¿Qué método puede encontrar? ¿Qué haríais vosotros para superar eso? ¿Alguna idea? Ir al monte. Ir al monte. Ir al monte, guay. ¿Qué más? Ser voluntario en una protectora. Ser voluntario en una protectora. ¿Perdona? Iniciarles en los pasatiempos en el que dedicaría al teléfono o a los videojuegos. Si ¿Cómo? solo encuentran el tiempo de ocio, solo lo encuentran en el ordenador. Sí, por ahora sí. Más alternativas. Darle más alternativas. Exactamente, darle otras alternativas. Por ejemplo, decirle... Sí, a veces es una cosa tan sencilla, por ejemplo, como puede ser, mire, chaval, hijo mío, vamos a hacer una cosa. Tú, en cuanto salgas del cole, comes, te haces la siesta, vamos a hacer una cosa. Tienes la maleta, la bolsa preparada y sales disparado para el gimnasio. O lo que se plantea hacer. Y haz cosas con gente, porque entonces te olvidarás de esa adicción. Es decir, hay truquitos que permiten que una adicción sea más fácil de pasar. Por ejemplo, no te quedes en casa una hora solo sin hacer nada, de entrada. Sino, llegas a casa, por ejemplo, algo de timing, ¿no? De tiempo. Pequeños trucos que hagan más fácil que él pueda hacer eso. Pero ofréceselo tú, porque entonces será mucho más probable que le sea más fácil conseguirlo. Y tercero, por tanto tenemos persuasión, pedagogía, y el tercero es perseverancia. Los cambios reales necesitan tiempo. Por lo tanto, has de insistir, darle tiempo, hacer prácticas, poco a poco, y al final él se podrá transformar. Lo cual significa que gritar es lo último que hay que hacer. Porque cuando gritamos a nuestro hijo, o gritamos todavía peor a nuestra pareja, para que haga un cambio, ¿dónde queda la persuasión? En ningún sitio. ¿Dónde queda el método? ¿Le estás ofreciendo un método? Ni de coña, ya debería saber hacerlo. Y tercero, ¿le damos tiempo para lograrlo? No, esto era para ayer. ¿Quién cambia así? Nadie. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Pues creo que ya hace tiempo que no tenemos tiempo. Venga, hacemos la última pregunta. O la última cosa. Pero muy rápido, por favor, que luego habrá que firmar libros también. Hay gente que ha traído sus libros y que quiere llevarse tu firma a casa. Así que... Y hay otros que se quieren ir a tomar pinchos y vinos, que sé que es lo que hacéis cada día. Pregunta breve y respuesta breve, Rafael. Pues, estando muy de acuerdo con lo que dices y lo que has dicho muchas veces, quiero llamar... ¿Dónde está usted? Levante la mano. Aquí estoy. Llamo la atención sobre un punto. El tema de Fiona, el caso de Fiona, el cáncer, me ha hecho pensar en un libro que leí hace tiempo que se llama Sonríe o muere, la trampa del pensamiento positivo, no sé si lo conoces, no. De Barbara Ehrenreich, que es una socióloga norteamericana. ¿Qué dice? Entonces, claro, no, ponía el ejemplo de cáncer, como que mucha gente con cáncer después se convirtió en mejor persona, y no sé qué, dice que no, que es una putada. Y hay que una trampa de pensamiento positivo que no nos lleva a ninguna parte, sino todo lo contrario, a la regresión y no a la progresión. Ya pues lo conocías o qué te parecía. Bueno, ya pasa otra cosa. Quería saber también, quería matizar o hacer este punto, y luego por otra parte, quería preguntarte, ¿por qué crees que la vida es más difícil ahora? Vale. Fíjate que has hecho trampa porque has hecho dos preguntas. Vale. Bueno, te respondo primero a la segunda. ¿Por qué la vida es más difícil? Porque tenemos más presión, o sea, más oportunidades que se convierten en obligaciones. Antes, cuando tú nacías en un pueblo, te ibas a dedicar probablemente a lo que hacía tu padre. Te ibas a casar con una de las 4 mozas libres del pueblo. Ibas a vivir en la misma casa de tus padres, seguramente, o en otra, pero a 2 calles. Era todo más sencillo, no había tanta presión, entonces la vida era mucho más sencilla. Ahora tenemos muchas oportunidades, lo cual es guay, es bueno, pero por otro lado caemos en el fallo, en la tentación de convertir todas esas posibilidades en obligaciones absolutas. Y eso se transforman en cargas. En vez de vivirlo como posibilidades que disfrutas si las consigues bien y si no, no, lo convertimos en una obligación, y es lo que fastidia el crecimiento y la oportunidad. Por ejemplo, claro, la vida es mucho más sencilla en realidad, pero es más complicada por la superpresión.
Pero en realidad, joder, si hoy en día la comida y la bebida está garantizada, porque agua hay en las fuentes y es potable. Comida, tiramos el 30% de la comida que se produce todos los días se tira. O sea, si tú vas a la salida de los supermercados, de los restaurantes, necesitas una nave industrial para meter todo eso. O sea, en realidad tenemos más bienes de lo que se ha tenido nunca. Y ya no contamos si nos comparamos con el tercer mundo, pero no lo valoramos. Y luego, o sea, que en realidad sí que todo sería más sencillo, pero como nos metemos muchas presiones debido a las oportunidades, pues ahí la complicamos todo. Y luego la otra pregunta que me has hecho, que es que, hombre, es cierto que intentar pensar positivamente, cuidado, es una herramienta brutal que te puede cambiar la vida, pero también hay la otra pata que decía antes, que el sufrimiento tampoco hay que querer evitarlo a toda costa, porque primero es imposible, y si lo intentas evitar a toda costa lo amplificas, porque esa huida hace que esté más presente, y por lo tanto eso tampoco hay que hacerlo. Fíjate que una vez más yo lo que creo es que el crecimiento personal tiene dos patas, no solo una, es como la educación. Muchos fenómenos de la naturaleza humana tienen dos patas o tres variables, y eso hace que no sepamos manejarlos, porque intentamos aplicar el mismo martillo en todas las ocasiones, y no, hay que aplicar un martillo, luego unos alicates y luego un taladro. Por lo tanto, es cierto que tener una mirada positiva es fundamental, pero también saber llevar el sufrimiento también. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, y ahora nos ponemos a firmar. Gracias. Y si se recupera lo decimos. Mientras tanto. Vamos a ver qué ha pasado.